Buenas tardes. El tema de hoy en lo que es la materia de historia del derecho mexicano son las relaciones entre el Estado y la Iglesia. En este tema, pues se analizará y comprenderá la trascendencia jurídica política de la separación Iglesia-Estado, así como la legislación aplicable durante el siglo XIX y las condiciones para adquirir la profesión del derecho, que ya este tema de la profesión del derecho lo vamos a tocar en la siguiente sesión. Pero bueno, durante la época colonial en México, la Iglesia tuvo fuerte influencia en varios ámbitos de la vida social, económica y política, por lo que adquirieron poder ante las decisiones del gobierno. Es innegable la presencia que la institución ha tenido en nuestra cultura, ciertos espacios de socialización, de formas de asumir la vida, hasta la misma disposición espacial de ciudades y pueblos, como pues todos podemos ver cuando visitamos pues, la mayoría de las ciudades de nuestro país y los pueblos, ¿no? Tiene que ver con la influencia desde los tiempos de la Nueva España, a pesar de los embates de la secularización de los siglos XVIII y XIX y de la radicalización de los gobiernos revolucionarios de los generales Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Las relaciones entre el Estado y la Iglesia han sido complicadas, pero al mismo tiempo ambas instancias han aprendido a negociar y buscar espacios de conciliación. En el año de 1859 fueron nacionalizados los bienes eclesiásticos, se redujeron los fueros y privilegios de la Iglesia. De igual manera, les fue prohibido intervenir en los asuntos civiles, como lo que es el matrimonio, las defunciones, los nacimientos, ya que estos pasaron a lo que es la competencia de las autoridades civiles. Por lo anterior se establecieron las leyes de reforma, que fueron incorporadas a la Constitución de 1857 en 1873. Y con ello, pues ya se dio lo que fue la separación de la Iglesia y el Estado, por lo que las cuestiones eclesiásticas se redujeron a procesiones y festividades religiosas. Sin embargo, durante el régimen de Porfirio Díaz y como estrategia política se establecieron nuevas relaciones con la Iglesia, lo que trajo como consecuencia que la Iglesia se reorganizara y adquiriera fortaleza. Por último, se va a analizar lo que son lo que es cada una de estas leyes de reforma. Entonces, las leyes de reforma son un cuerpo normativo que en su contenido desarrollaba algunos de los principios del liberalismo mexicano. Estos principios eran la separación de la Iglesia-Estado, secularización del Estado de las personas, libertad de culto y nacionalización de los bienes del clero. El conflicto entre liberales y conservadores llegó al grado en que las posiciones llegaron a ser irreductibles. La interrogante es, ¿cuál habría de ser el papel de la Iglesia en el Estado mexicano naciente? El cambio se inicia con la Revolución de Ayutla y se recoge en la Constitución de 1857 y alcanza su cúspide con las llamadas leyes de reforma. El contenido de este cuerpo normativo es producto del desarrollo de las ideas de la Ilustración y el liberalismo que se habían asentado en la mentalidad de la mayoría de la población mexicana, quienes consideraban a esta Constitución y a las leyes de reforma como el símbolo del proyecto que trataban de insertar en el país. Durante el siglo XIX, la Iglesia era vista como el obstáculo para el desarrollo político, económico y cultural del naciente Estado. Los hombres de la Reforma eran abogados, periodistas, burócratas, comerciantes y militares, estando ausentes los terratenientes, el clero y los grandes comerciantes quienes habían participado en las soluciones políticas del país, siendo estas clases que se excluyeron para la creación de estas normas, pues los que eran los propietarios de la tierra en México. Se buscaba el sometimiento con estas leyes de la Iglesia al Estado. La Iglesia se opuso radicalmente al jurarse la Constitución del 57, negó la suministración de los sacramentos a quienes no se retractaran públicamente de su juramento. En respuesta, el Estado requirió a los funcionarios, autoridades y empleados, tanto civiles como militares, jurasen la Constitución.
Con ello se originaron una serie de acontecimientos que llevaron al país a lo que se conoce como la Guerra de 3 años o a la Guerra de Reforma. Durante ese tiempo gobernaron en la capital Félix Zuluaga y Miguel Miramón y Benito Juárez desde distintos puntos del país. El exterior también respondió con amenazas para el gobierno mexicano, dando origen a la intervención militar francesa de 1862. Inglaterra y España, que en un principio también iban a intervenir en México, llegaron a una solución pacífica con el gobierno mexicano. Por lo que pues ya no nos invadieron, ¿no? Las leyes de reforma fueron expedidas en Veracruz, sede del gobierno constitucional, complementadas con otras que emitió Benito Juárez a su regreso a la capital en 1861. Este acontecimiento fue el más trascendente durante el siglo XIX, ya que rompe con las concepciones del antiguo régimen y establece las del nuevo. Las leyes que hicieron posible la reforma son las siguientes. La ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y eclesiásticas de 15 de junio de 1856, con las que se da inicio a la modificación definitiva de dos sectores de la sociedad, la iglesia y la comunidad indígena, que habían sido pocos tocados hasta entonces, a pesar de los principios de igualdad ante la ley y propiedad privada. Los bienes de ambas eran cuantiosos y los liberales decidieron ponerlos en circulación. Otra ley de estas leyes de reforma, Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos del 12 de julio de 1859. Entraban en dominio de la nación todos los bienes, derechos y acciones del clero secular y regular, señalando que habría completa independencia entre los negocios de la Iglesia y los del Estado. Otra ley, la Ley del Matrimonio Civil, del 23 de julio de 1859, que cesaba la delegación que el soberano había hecho al clero, para que con solo su intervención en el matrimonio, este contrato surtiera todos sus efectos civiles, por lo que el matrimonio pasa a ser competencia de la autoridad civil. Otra ley fue la Ley Orgánica del Registro Civil del 23 de julio de 1859. La labor de los registros ya no correspondían a la Iglesia, sino al Estado. El matrimonio, los nacimientos, las defunciones. Ahora vienen otros decretos. El decreto del gobierno, que declara que cesa toda intervención del clero en los cementerios y camposantos, del 31 de julio de 1859. Cesaba en toda la República la intervención del clero en la economía de los cementerios y camposantos, pasando de la exclusiva administración de la autoridad civil. Luego, otro decreto de gobierno que declara qué días deben de tenerse como festivos y prohíbe la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia. Este decreto es del 11 de agosto de 1859. Luego vino lo que es la Ley sobre la Libertad de Cultos del 4 de diciembre de 1860, en la cual se permitía el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país, en función de la libertad natural del hombre. Se prohibía la intervención de la autoridad civil en el juicio de los delitos religiosos. De esos delitos religiosos era, por ejemplo, la herejía, ¿no? Decreto del gobierno. Este es otro decreto. Quedan secularizados los hospitales y establecimientos de beneficencia. Este es del 2 de febrero de 1861. El gobierno sustituía a la Iglesia en la administración de esas instituciones, de que lo que eran los hospitales y establecimientos de beneficencia. Luego se dio otro decreto de gobierno, en la que se extinguen en toda la República las comunidades religiosas. Su objeto era proporcionar recursos a la Federación en su lucha contra el invasor y establecer hospitales y proporcionar alojamiento a los perjudicados por la guerra. Otro de los temas importantes es la separación de las competencias en la Constitución de 1857. El 5 de febrero de 1857 se juró la Constitución,
primero por el Congreso y después por el representante del Ejecutivo, Ignacio Comonfort. Esta Constitución está formada por 8 títulos y 128 artículos más uno transitorio. Dentro de su título tercero destaca el principio de división de poderes en poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo quedó depositado en una asamblea denominada Congreso de la Unión, de tipo unicameral, o sea, de una sola cámara, compuesto por representantes electos en su totalidad cada 2 años por los ciudadanos mexicanos. El Senado desaparece, pero se restableció en una reforma del 13 de noviembre de 1874. La iniciativa para la formación de leyes competía al presidente de la Unión, a los diputados del Congreso General y a las legislaturas de los estados. El poder ejecutivo era unipersonal, se le denominaba presidente de los Estados Unidos mexicanos, cuya elección debía ser indirecta en primer grado y en escrutinio secreto. Se fijaron los requisitos para ser presidente, sus facultades y prerrogativas, y para el despacho de los negocios administrativos de la Federación habría el número de secretarios que decidiera el Congreso de la Unión. Por su parte, el Poder Judicial de la Federación se depositó en la Corte Suprema de Justicia, integrada en ese entonces por 11 ministros propietarios. 4 eran supernumerarios, un fiscal y un procurador general. Y en los tribunales de circuito y distrito. Estos durarían en su encargo 6 años y su elección sería indirecta en primer grado. Se establecieron los requisitos para ser ministro, así como la competencia de los tribunales de la Federación y de la Suprema Corte. El amparo, que como sabemos, el amparo es un medio legal de defensa de los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya en estas épocas, con la aportación de Manuel Crescencio Rejón, que ya se había instaurado el juicio de amparo en el estado de Yucatán. Aquí en esta Constitución ya se preveía el uso del amparo en materia federal. ¿Y para qué servía? Pues básicamente pues para defender los derechos humanos de los ciudadanos. Hasta aquí llega el contenido de este tema.